Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Bueno, hoy vamos a tocar un tema del que creo que no muchos tenemos conocimiento. Algunos de pronto hemos escuchado la palabra en alguna canción, lo leímos en algún libro, pero realmente no sabemos de qué se trata. Entonces, bueno, hoy vamos a explicarlo para los que saben, los que no saben, los que lo han oído y los que no, para todos. Pues vamos a hablar sobre los taínos. Los taínos, para los que no han escuchado la palabra, ellos eran una tribu indígena que se encontraban en las islas del Caribe. Bueno, todo esto lo remontamos antes de la colonización de Cristóbal Colón. Ellos se encontraban principalmente en República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Cuba y en una parte de Florida. Bueno, para esta época todos se encargaban de su propia agricultura, entonces ellos cultivaban su propia comida como maíz, frijoles, calabazas. Y también se encargaban de cazar sus propios animales, también para el alimento. Entonces, ellos cazaban principalmente aves y lagartijas o, bueno, en general animales pequeños. En esta época, y aparte por el desarrollo que ellos tenían, que era un desarrollo como dentro de las islas, bueno, me faltó aclarar que hoy vamos a hablar sobre los taínos de Puerto Rico. O sea, vienen a ser como la misma raza, la misma tribu, pero pues cada uno, según la isla, pues tenía como un poquito de variación y eso. Entonces vamos a hablar de los de Puerto Rico. Su idioma era el arauco y pues ellos, lo que les digo, solo conocían como su entorno ahí en la isla, no conocían más allá, nada. Entonces, bueno, digamos su vestimenta, ellos mismos la fabricaban, sus armas eran como con ramas de árboles, rocas y así. Y bueno, ellos vivían ahí, las mujeres las tenían principalmente como creadoras, bueno, procreadoras, más bien creadoras de vida, y los hombres eran como los que se encargaban de cazar, de esto, las mujeres de cocinar. Bueno, como esos roles que se han venido viendo a lo largo de la historia. ¿Qué pasó? Bueno, un día creo que la parte de Cristóbal Colón, sí la conocemos ya. Llegaron ellos en sus tres barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, y descubrieron Puerto Rico. ¿Qué pasó? Claro, cuando Cristóbal Colón y su gente de España llegaron, para ellos fue como impactante ver cómo toda esta gente cultivaba su propia comida, cómo cazaba. Ellos los veían como salvajes. Mientras que por el otro lado, los taínos los veían a ellos como dioses. O sea, nunca habían visto gente con ropa, no habían visto armas de verdad, o sea, como pistolas, em, espadas, perdón. Bueno, espadas, algunos llegaron con caballos, no habían visto caballos, en la isla no tenían caballos. Entonces, claro, fue como un choque ahí cultural. Entonces, bueno, los españoles, Cristóbal Colón y su tropa apenas llegaron, fue como increíble verlos y querían como aprender cómo ellos cultivaban, cómo cazaban y eso. Entonces, como que claramente utilizaban diferentes lenguajes, los españoles hablaban español y los taínos hablaban arauco. Entonces, como que no podían comunicarse así, sino como por medio de señas. Los taínos, al igual que muchas otras tribus, dibujaban como jeroglíficos, tenían sus propias cuevas, entonces ahí hacían sus dibujos, dejaban huellas, tenían sus propias creencias religiosas. Bueno, ya saben, es una cultura totalmente diferente. Cuando Cristóbal Colón y su gente llegó, al principio obviamente tenían mucho respeto por ellos y empezaron a comunicarse. Les parecían demasiado lindas las mujeres taínas, entonces como que trataban como de protegerlas y eso le pidieron a los taínos que les enseñaran cómo era su lenguaje. Ahí hubo algunos traductores, entonces ya se empezaron a comunicar mejor. Les pidieron que les enseñaran como su agricultura, cómo cultivaban, cómo cazaban, cómo hacían sus armas, absolutamente todo. Y a cambio les prometieron que ellos también les iban a compartir de su cultura, porque su ropa, cómo funcionaban sus armas, su idioma, todo. Entonces, bueno, ya los españoles aprendieron sobre los taínos y estaban fascinadísimos, les encantaba, entonces, pero ellos iban en tres barcos pequeños. Entonces, lo que hicieron fue que tomaron solamente unos, les dijeron que los iban a llevar para como difundir su cultura, enseñarla a otras personas y se los devolvieron a España. Cuando llegaron a España, la reina de ese momento le encantó esa tribu, o sea, y que eran como, como tan puros, digamos, como que no tenían ninguna maldad. O sea, ellos solo conocían la cultura de ellos. Entonces la reina dijo, como no, devuélvanlos a Puerto Rico, a su hábitat natural y, o sea, déjenlos ahí. La reina de verdad estaba muy fascinada y quería como proteger su cultura y mantenerla. Pero Cristóbal Colón hizo todo lo contrario. Y entonces ya luego se preparó unas tropas más grandes, barcos más grandes y todo, y ya no querían ir a protegerlos, a aprender de ellos, sino ya querían era tomarlos como esclavos, ya que sabían cómo cultivaban, cómo cazaban, cómo funcionaban, y claramente las armas de los españoles eran mucho mejores, mucho más fuertes, más potentes que la de los taínos, pues ya llegaron amenazándolos. Entonces los que querían cooperar, que era básicamente ser esclavo de los españoles, porque querían ella, que ellos les hicieran todo,
sin ninguna remuneración a cambio. Entonces se los llevaban para España y ahí mismo otros en la isla se quedaban, pero trabajando para los españoles, y los que no querían simplemente los mataban. A las mujeres ya las utilizaron solo como para procrear, eran muy bonitas, pero claramente fue forzoso, no fue como que la conquistaran y fuera amor, sino ya las forzaban a estar con los españoles, a tener sus descendientes. Bueno, ahí ya empieza a haber como una mezcla de razas y así. El tiempo fue pasando, ya obviamente los taínos como que se rebelaron, ya nadie quería trabajar para los españoles y ya los españoles que hicieron, simplemente los mataron a todos. Ya como ellos sabían cómo era su cultura, todo, ya no les servían, digamos, los que no quisieran ser esclavos no servían y los pocos que han aceptado, claramente por todo el trabajo que les ponían a hacer, pues simplemente se morían. Entonces, bueno, ya algunas mujeres quedaron, ya empezaron a quedar los hijos de estas parejas que se crearon entre españoles y taínos, y ya, bueno, empezó como a seguir la raza, pero después de un tiempo de la colonización, claramente los taínos se extinguieron. Ahorita actualmente todavía se hacen muestras de ADN, tienen como ascendencia taína en todas estas islas, en las que yo más he escuchado es en Puerto Rico y en Cuba. Pero generalmente en todos todavía hay ascendientes de los taínos, pero claramente la cultura, las creencias, todo ya no son las puras. O sea, es como lo que se ha logrado transmitir de generación en generación, lo que han logrado descifrar de los jeroglíficos y toda esta cuestión. Y bueno, ya no sé si alguno quiere aportar algo más de los taínos, ya sabían cómo les pareció, les impactó, no sé, pronto algo que les cause curiosidad o algo, me lo pueden comentar. Y bueno, ya luego seguiremos profundizando en el tema, pero básicamente esto era como para conocer a los taínos, que supiéramos quiénes eran, por qué son importantes, o sea, y no se queden como solo en el olvido, aunque es algo como de cultura general. Siento que es cultura general como de las islas, claramente nosotros que vivimos en otros países conocemos la historia de nuestros países, no de estas islas, pero esta era una cultura bastante importante, valiosa, y pues ya no la tenemos, entonces tratar como de que su historia se siga conociendo y reproduciendo. Gracias a todos. Nos veremos próximamente. Feliz tarde.